Como les venía diciendo, hoy vamos a trabajar lo que es equilibrio traslacional. Vamos a trabajar equilibrio rotacional y por último diagramas de cuerpo libre, que son los indicadores que ustedes encontrarán el día de la prueba o examen de periodo, de segundo periodo. Bien, muchachos, para ese grupo de actividades que ustedes tenían allí, el tema era ese, equilibrio traslacional. Existen ciertas condiciones de equilibrio de los cuerpos que se definen como condiciones de equilibrio de aquellos cuerpos que se pueden encontrar en reposo o que se encuentran allí en un movimiento que nosotros denominamos de velocidad constante. Listo, nosotros para definir el equilibrio de los cuerpos, nosotros nos basamos en dos conceptos principales. El primero es el equilibrio traslacional y el segundo el equilibrio rotacional. En esta primera parte vamos a hablar de lo que es equilibrio traslacional. ¿Listo? En esa condición de equilibrio, muchachos, se establece algo muy importante y no lo olviden, ténganlo muy presente. En la condición de equilibrio traslacional se establece que la sumatoria de fuerzas de un cuerpo en todas las direcciones es igual a 0. Eso es lo que establece primero que todo ese equilibrio traslacional. De pronto los que no han visto así, lo que significa ese símbolo que parece como una M al revés, es un símbolo, una letra griega, que simboliza algo que se llama sumatoria. Listo, ese símbolo significa sumatoria. Y lo que quiere decir es que en un determinado cuerpo, ustedes van a tener muchas fuerzas que se pueden ejercer allí, pero todas se contrarrestan entre sí. Las unas se restan con las otras, para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Listo, se mantenga en reposo. Eso es lo que quiere decir, lo que establece esa primera condición de equilibrio, que es la de equilibrio traslacional. Recuérdenlo muy bien, muchachos. La condición de equilibrio traslacional se establece mediante sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Listo? Si de pronto que ustedes vean, no, listo, la sumatoria de fuerzas en un determinado eje igual a 0. Sí, es una condición de equilibrio, pero no lo establece totalmente, porque no se está allí evidenciando, no se está queriendo mostrar otros ejes coordenados. Entonces, la condición que define completamente allí al equilibrio traslacional es la primera, sumatoria de fuerzas igual a 0. Ténganlo presente allí, muchachos. Listo. Y acá yo les coloco el grupo de actividades que ustedes tenían allí para realizar. Yo les colocaba acá 3 preguntas en ese primer indicador. Esta es la primera pregunta. Dice, nombra e ilustra una situación en la que sea posible reconocer el equilibrio traslacional estático de un cuerpo. Listo, entonces hablemos un poco de cómo se dividen allí eso del equilibrio traslacional. Miren, el equilibrio traslacional, muchachos, se puede ver de dos formas, estático y dinámico. El equilibrio traslacional estático, muchachos, es cuando los cuerpos se mantienen estáticos, cuando se mantienen en reposo total, que no tienen o presentan ningún tipo de movimiento bajo la acción de fuerza. Por ejemplo, yo les dibujé acá una caja y esa caja supongamos que es una caja que está siendo movida por dos personas, pero uno intenta moverla de un lado y la otra persona intenta moverla del otro lado. Listo, ahí les coloqué que por el lado izquierdo se ejerce una fuerza que se dirige hacia el lado derecho y por el lado derecho hay alguien que está aplicando una fuerza del lado izquierdo. Pero ambos aplican la misma fuerza. Es decir, esas fuerzas se contrarrestan. Listo, eso es lo que sucede allí en ese primer caso. En ese primer caso, muchachos, nosotros hablamos de equilibrio traslacional estático. Porque en ese caso, muchachos, los cuerpos se mantienen en reposo absoluto, se mantienen sin ningún tipo de movimiento. ¿Listo? Eso es lo que vemos nosotros allí cuando hablamos de equilibrio traslacional estático. Me gustaría de pronto escuchar, muchachos, algún ejemplo así de equilibrio traslacional estático que ustedes recuerden o que ustedes piensen o imaginen hacia ahora mismo. Un ejemplo así que ustedes piensen de equilibrio traslacional estático.
De pronto me ayuda ahí la compañera María Parra. María, ¿cuál crees que puede ser un ejemplo de equilibrio translacional estático? No tienen que, no hay pena, no es una pregunta evaluativa, simplemente puede ser cualquiera que esté en reposo. Es más, tú ahí en tu habitación tú puedes ver muchos ejemplos de eso. Profe, un carro. Un Profe, carro, Ejerce una fuerza de la izquierda y una de la derecha y no se mueve. le hizo bien. ¿Quién más me comentó? María. profe, Ujú. cuando yo quiero abrir la puerta y otra persona quiere cerrarla y los dos estamos empujando con la misma fuerza. Ok, bien, exacto. Eso es un ejemplo allí de típica a veces pelea de hermanos allí. Yo no tuve ese tipo de peleas cuando era niño, yo también las tuve con mis hermanos. De pronto el Ibi se encerraba en el baño, el hermano mío o mi hermana se encerraba en el baño porque uno jugaba con ellos así. Y entonces uno intentaba abrirle y ella se intentaba cerrar y esa puerta ahí quieta no se movía. Bueno, ese es un ejemplo ahí válido de un cuerpo que se encuentra en reposo. ¿Listo? Entonces, bien. El caso del carro, listo. El caso del carro no necesariamente tiene que estar allí ejerciendo fuerzas por el lado izquierdo o derecho. Un carro que está quieto, un carro que se parquea ahí en la esquina, ya es un ejemplo de un equilibrio translacional estático. ¿Por qué? Porque ese carro está siendo sometido a fuerza de peso, es decir, él está siendo sometido a un peso, que es el peso de él, el peso de un cuerpo, se define allí por la masa y el peso es esa atracción que la Tierra ejerce sobre nosotros. Lo que nos mantiene aquí pegados, sentados, lo que nos hace caer al piso cuando nos caemos es el peso, es una fuerza que todos los cuerpos de la Una fuerza de Tierra atracción ajá, una fuerza de atracción que tiene la Tierra. Que exactamente. es como si usted saltara y eso lo absorbe para abajo. Exacto, todos los cuerpos de la Tierra están siendo sometidos a un peso, a una fuerza de atracción, así se llama. Nosotros de pronto hablamos de peso en otro contexto cuando hablamos en nuestra cotidianidad. Hablamos de peso, por ejemplo, cuando vamos a comprar, por decir, no, vamos a comprar por decir queso, ¿no? Por decir jarabe, ves a comprar queso a la tienda. Y entonces tú llegas y dices, no, no, cacha, dame 2.000 pesos de queso, por ejemplo. 2.000 pesos de queso pueden ser, no sé, como 500 gramos de queso, algo así, pero ahí lo que hablamos es de masa. Listo, cuando hablamos de peso, A las ya es personas. esa fuerza, exacto, ya es esa fuerza de atracción. La masa es algo intrínseco de las personas. Entonces nosotros relacionamos el peso es con ese concepto, pero el peso como tal es una fuerza y la masa es una propiedad intrínseca de la materia, es la diferencia de lo uno con lo otro. Entonces cuando nosotros hablamos de un carro allí, ese carro está siendo sometido a un peso, ¿cierto? Un peso y la superficie sobre el carro le ejerce una fuerza normal. Listo, nosotros más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero es un ejemplo válido. Un ejemplo de equilibrio translacional dinámico, porque es la otra forma en la que nosotros podemos ver el equilibrio translacional. Es cuando los cuerpos se mueven bajo la acción de fuerzas con velocidad constante. No lo olviden, muchachos. El equilibrio translacional dinámico es cuando los cuerpos se están moviendo con velocidad constante bajo la acción de fuerzas. Ese es el equilibrio translacional dinámico. En la cotidianidad podemos ver ejemplos claros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de superficies que tienen un coeficiente de fricción muy bajo lo suficiente como para que nosotros nos podamos deslizar prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo allí. Por ejemplo, yo les hago un dibujo, ahí yo les coloqué un número 2 debajo de la caja, que es lo que parece ahí como un pedazo de queso allí. Eso en realidad, muchachos, es un famoso juego. Les voy a buscar acá. Eso es una mesa de hockey, imagínense. Ese es el dibujo que yo les intenté hacer ahí.
Una mesa de hockey, de pronto algunos han tenido la oportunidad de cuando van a bueno, cuando iban a los centros comerciales y llegaban a Happy City, a todo ese poco de juegos ahí ustedes podían encontrar unas mesas, ¿sí? Esperemos ahí que cargue. Ustedes pueden encontrar unas mesas de hockey que lo que hacían era que ustedes iban, pagaban su tarjeta allá, iban allá, no mami, regálame 10.000 pesos para jugar ahí. Ustedes iban, recargaban la tarjeta, la pasaban por el juego y entre dos personas cogían el disco y empezaban a jugar. Entonces ese disco allí, muchachos, cuando se desliza por esa mesa, es un ejemplo de lo que es equilibrio translacional dinámico. ¿Por qué? Porque si ustedes sueltan ese disco y ese disco empieza a moverse, ¿viste? Ese disco puede manifestar ahí. Después de cierto tiempo, él puede manifestar un movimiento de velocidad constante, pese a que está siendo sometido por su peso y por una fuerza normal. Ese cuerpo ahí es un buen ejemplo de lo que es equilibrio translacional dinámico. Otro ejemplo, un carro que viaja a velocidad constante. Otro ejemplo, una persona que está arrastrando una caja con velocidad constante. Son ejemplos allí de lo que es ese equilibrio translacional dinámico. Ya, en movimientos donde se ven los cuerpos que se mueven con velocidad constante. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces vamos a compartirles aquí, a mostrarles esa mesa de hockey. Estas son las mesas que yo le digo. En esas mesas, ¿qué ocurre, muchachos? Aquí, ¿cómo se reduce el coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción es ese factor que tienen las superficies, que entre mayor sea, mayor dificultad van a tener los cuerpos para desplazarse por medio de rozamiento en ella. Eso es lo que es ahí el coeficiente de fricción. Entre mayor sea ese valor, mayor dificultad van a tener para desplazarse en una superficie. Listo, muchachos. En esa mesa ustedes pueden encontrar dispositivos se puede decir, de compresión de aire ahí, en el que ustedes van a encontrar que esa mesa siempre está como, ustedes ponen la mano sobre la mesa y ustedes sienten como un aire allí, como un fresquito, como que la mesa está como botando cierto tipo de aire, como que hay una máquina interna que está botando aire por toda la mesa, entonces ya suele tener pequeños agujeros así. Esas son las que ustedes pueden encontrar en los centros comerciales. Ustedes ven muchísimos agujeros por donde está saliendo aire, está siendo expedido aire de allí. Y eso se hace, muchachos, para reducir ese coeficiente de fricción. Por ejemplo, cuando ustedes pasan la tarjeta, ustedes sienten que el aire empieza a salir. Pero cuando ya ustedes hacen los 7 puntos, que se acaba el juego, lo que sucede instantáneamente es que ese aire deja de salir y el disco, ustedes lo que ven enseguida es que ese disco ustedes le pegan y el disco ya no llega ni al otro lado, porque ya el coeficiente de fricción aumentó. Entonces, en este movimiento, muchachos, lo importante que deben notar es que ese disco puede viajar allí con velocidad constante. ¿Listo? Porque hay muy poco coeficiente de fricción y él puede desplazarse bajo la acción de fuerzas allí. Eso es lo que sucede ahí con ese equilibrio translacional dinámico. Entonces, es un buen ejemplo de eso. Continuemos acá. Listo, ahí hablamos de forma general de lo que es el equilibrio translacional. Recordemos que la condición de equilibrio translacional es que la sumatoria de fuerzas en cualquier situación sea igual a 0. Por ejemplo, en el ejemplo de la caja tenemos dos fuerzas ahí que se ejercen de forma derecha e izquierda. Esas fuerzas se tienen que restar las unas a las otras. Listo, se tienen que contrarrestar ahí para que eso se cumpla. Listo, continuemos ahí. La pregunta número 1 nos dice: nombra e ilustra una situación en la que sea posible reconocer el equilibrio translacional estático de un cuerpo. Entonces, yo les coloco acá unos ejemplos. Por ejemplo, yo les coloqué un dulce allí. Eso es lo que les dibujé primero allí acá. En este segundo recuadro les coloqué un dulce.
Por ejemplo, a veces en el colegio, no sé si ustedes lo hacían, les comento algo que era algo que yo hacía. En el colegio, a veces uno compraba un dulce allí y de pronto lo que uno hacía con el amigo era coger uno de un extremo, el otro lo cogía el otro y él empiezan a jalar ahí, empiezan a jalarlo. Todo ese dulce empiezan a jalarlo y lo que hace esa bolsa es mantenerse estática ahí, pese a que está siendo sometida por dos fuerzas, que es la de la otra persona y la mía. Entonces, eso es lo que ustedes ven allí. ¿Listo? Hay dos fuerzas, una fuerza 2 y una fuerza 1 que se están contrarrestando las unas a las otras para mantener allí esa condición de equilibrio traslacional. Listo. Otro ejemplo, muchachos, es cuando, por ejemplo, ustedes están arrastrando una caja, la están moviendo allí, ¿sí? Ustedes vienen, mueven la caja hasta que llega un punto donde esa caja topa contra una pared ahí. Y lo que tiene ahí es que esa caja está siendo ejercida por dos fuerzas, una fuerza izquierda y una fuerza derecha que se contrarrestan entre sí. Esos serían buenos ejemplos de lo que es el equilibrio traslacional. ¿Sí? Listo. Ahora, vayámonos a la segunda pregunta. Nombra e ilustra una situación en la que sea posible reconocer el equilibrio traslacional dinámico de un cuerpo. Listo, hay muchísimas situaciones. Lo único que debe cumplir allí, muchachos, allí es que el cuerpo que esté en equilibrio traslacional estático debe cumplir que su sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y que vaya moviéndose con velocidad constante. Eso es lo que debe cumplir allí eso. Les doy un ejemplo. Yo les coloqué ahí lo que ustedes ven ahí es como un grupo de baldosas, ¿cierto? Esas baldosas hay muchas casas, por ejemplo, casas así de las que han arreglado bastante y suelen tener baldosas muy resbalosas. Lo que sucede allí, muchachos, es que ese coeficiente de fricción se ha reducido tanto, se ha reducido de tal forma que es posible que un cuerpo pueda trasladarse allí con velocidad constante, sin que haya de pronto un desbalance de fuerzas allí. Sí, vamos a explicar un poco mejor esa parte. Listo, una persona, vamos a suponer que tenemos una persona que se está deslizando ahí por ese piso. Vamos a colocarlo, él está ahí, hay alguien que se está deslizando allí. Listo. Para que esto esté cumpliendo la condición de equilibrio traslacional, muchachos, primero que todo, debe cumplirse que su sumatoria de fuerzas sea igual a 0, recordémoslo. Listo, debe cumplirse que ese cuerpo esté en velocidad constante. Bueno, ¿y cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre esa persona allí? Se ejerce su peso y se ejerce la fuerza normal. Esas son las fuerzas que se ejercen allí. Entonces, ¿qué sucede con eso que yo les coloco como sumatoria de fuerzas? Miren, verticalmente, las fuerzas que se ejercen son la fuerza normal y el peso. Horizontalmente no hay fuerzas que se ejerzan sobre él porque él desplaza con velocidad constante. Entonces, para nosotros expresar eso que hemos visto ahí, lo que hacemos es, primero que todo, asignarle un signo a cada fuerza. Las fuerzas que se dirigen en el sentido vertical hacia arriba las vamos a denominar positivas, por convención. Y las que se dirigen en el sentido vertical negativo las ponemos negativas. Es decir, si nosotros queremos sumar esto, lo que vamos a tener es una fuerza positiva que podemos llamar N. A eso le sumamos una fuerza negativa que llamamos peso y eso sería igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que nosotros veríamos allí en esta condición de equilibrio traslacional dinámico. Y esto, muchachos, definiendo los signos, quedaría como N menos W igual a 0. Y de esa forma ustedes pueden expresar el equilibrio traslacional dinámico de ese cuerpo. ¿Listo? Lo que hemos hecho ahí es hablar un poco de diagramas de cuerpo libre y todo eso, algo que vamos a ver más adelante. Pero les adelanto cómo sería eso allí. ¿Listo?
Eso es un ejemplo. Simplemente que se desplacen a velocidad constante bajo una superficie y esa superficie debe tener un coeficiente de fricción bajo o nulo para que eso ocurra. Listo. Ahora, tenemos una tercera pregunta. Nos dicen, se considera el caso en el que se tiene una persona intentando mover una roca gigante sin éxito, pese a que la impulsa con todas sus fuerzas. Si la roca aún en estas condiciones permanece en reposo, se podría decir que la roca está en equilibrio translacional estático. Lo que tenemos acá, muchachos, es una persona allí bastante, ¿cómo se podría decir? Está bastante motivada a mover esa caja ahí, tiene full esperanza de moverla, pese a que es una roca súper gigante. Entonces la pregunta es, la roca está en reposo, pese a que él esté ejerciendo fuerza sobre él. Muchachos, para ustedes, esa roca está en equilibrio translacional estático. ¿Y por qué no se mueve? Es correcto, debido a que no se está moviendo, está cumpliendo la condición de equilibrio translacional estático. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre esa roca? Se está ejerciendo un peso, el peso de esa misma roca. Tenemos una persona que está ejerciendo una fuerza por un lado izquierdo, por el lado derecho, está surgiendo algo que se llama fuerza de rozamiento estático. Todos los cuerpos están sometidos a fuerzas de rozamiento, tienen algo que se llama fuerza de rozamiento estático. Listo, eso debe ser vencido para que un cuerpo pueda moverse. Entonces, esa persona lo que está haciendo es una fuerza que no supera eso. ¿Listo? Y por el lado superior tenemos una fuerza normal que ejerce la superficie sobre esa roca. Entonces, si está en equilibrio translacional estático, sí lo está porque permanece en reposo bajo la acción de fuerza. Entonces la respuesta es sí, muchachos. Sí permanece estático debido a todas esas razones. Me gustaría saber, muchachos, si con respecto a este grupo de actividades tienen alguna pregunta, si les ha quedado clara allí la explicación. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este grupo de actividades, muchachos? De pronto alguna pregunta al señor Adrián Borges. Adrián, ¿tienes alguna pregunta? No. Ok, o la señorita María Parra. Sí, yo sí. Adelante. Tengo dos dudas. Claro, coméntame. Más o menos no entendí. Ok, pero, coméntanos. No entendí el ejemplo de la mesa. De la mesa de hockey. Sí. Ok, listo. Vamos a hacer algo. Ya nos quedan menos de 2 minutos de reunión. Vamos a salir y volvemos enseguida, ¿listo? Y continuamos ahí para responder eso.